A ver, 22. ¿Todos me escuchan? Sí, dice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver, estamos 22. Todavía faltan algunos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a ver, Ronaldo, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, ok. Bueno, hoy continuamos con el desarrollo para terminar la parte de lo que es la administración pública a través de la gobernanza y la gestión pública a través de Latinoamérica. Algo muy importante es de que hoy vamos a ver el día de mañana, ya va a estar en la plataforma cómo vamos a estar trabajando la otra semana. Importante, ahí hay un calendario que lo vamos a ver más tarde, para que también es la parte sustancial en el curso, el trabajo final que se va a hacer, los foros que se van a realizar y dentro de eso cómo va a estar distribuido lo que es el puntaje para poder tener una buena calificación y aprobar este curso. El día de ayer nos habíamos quedado con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Para lo que es CEPAL, de alguna forma establece y lo que son las Naciones Unidas, de alguna forma proteger a través de las administraciones públicas de todo el mundo y darle un mejor vida al planeta. Eso entiéndase, todos los que constituimos los habitantes, la parte del manejo de los recursos, el manejo de los desechos, el manejo ambiental, y es algo muy importante que se está tocando ahora en la administración pública. Sobre todo es la concientización que se está haciendo a los gobiernos sobre el uso de los recursos renovables, no renovables y eh, cómo están las políticas públicas para poder tratar el tema ambiental, si realmente se consta cómo se maneja el tema de licencias, cuánto se está asignando de los recursos financieros para poder preservar el medio, contado toda la parte del coste del presupuesto verde o el destino de estos recursos para lo que son medios ambientales, ¿no? A ver, vamos a iniciar. David. David, ¿nos puede dar lectura sobre lo que tenemos ahí de la Agenda 2030? Claro. Adelante, David. La gestión pública regional actual no puede perder la vista de su contexto de amplificación, que es de la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODC, aprobada por las dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en Cumbre Histórica de las Naciones Unidas. Gracias, David. ¿Qué es lo que se pretende a nivel global con que ya la inclusión de la administración pública esté el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?
el control del coste, inicialmente se tenía el control de los costes, de la emisión de gases, el control de la tala, el problema de los costes de los incendios forestales, la contaminación de los ríos, mares y lagos, que ahora es un recurso bastante indispensable en todo el mundo. Recientemente yo estuve en Montevideo y observaba un problema que tiene que tiene este país, que creo que Bolivia no lo ha vivido, pero por ejemplo en Montevideo el problema de la escasez de agua es bastante grave, a pesar de que tienen el Río de la Plata. eh, el agua bebible, pues en esta ciudad ya carece, ya está limitada. El gobierno está generando políticas para, de alguna forma, beneficien lo que es, ya sea trayendo el insumo, el vital líquido de otros países o los mismos recursos que se tienen de las fuentes para ello, pues proveer a la industria eh, de alguna forma cómo pueden apoyar a Uruguay, porque las presas destinadas al agua bebible, pues se han secado y eso pueden ver ustedes en las noticias recientes. No hace más de un mes que estuve ahí y ahí se ve lo grave a veces de no, de alguna forma los gobiernos cuando tienen la gestión pública en su administración y ponen caso omiso a estos convenios. Convenios que de alguna forma velan por todo el bienestar del planeta para que los seres humanos, pues de alguna forma tengan los recursos necesarios para, para su consumo. Eh, Algo muy importante que se daba en el país del norte, los Estados Unidos, en el presidente anterior, era de que él estaba de alguna forma con eso del cambio climático, no muy de acuerdo a la conferencia que se había dado 3 años atrás. Entonces, él decía, bueno, yo me desligo de estos convenios y yo creo que el país es autosostenible y no necesitamos de alguna forma quien nos diga o qué es lo que debemos o dejamos de hacer. En el contexto mundial, lo que se pretende es guiar a todos los países y de alguna forma, pues, preservar esos recursos, poner las alectivas necesarias en el contexto de la gestión pública, logrando así poner esos alertivos a los gobiernos regionales y decirles cuáles son los problemas que pues se pueden ocasionar. Y son las ayudas que se van recibiendo a la hora de que se intervenga la ayuda humanitaria o la ayuda que se da entre los países. Por ejemplo, en el caso de Guatemala tenemos, yo creo que también ustedes pasan, una parte selvática y que año con año en el tiempo del verano, pues es un incendio que se lleva miles de hectáreas de bosque. Sin embargo, les digo, el país no cuenta con maquinaria para de alguna forma eh, contravenir ese problema que se tiene en el país y se tiene el apoyo de otros países. Ahí vienen las aeronaves, los helicópteros, de alguna forma para socorrer lo que es el fuego y que no se siga dañando ni la fauna ni la flora. ¿Y qué es lo que se pretende ahí? Es la ayuda. En este contexto de estos convenios que se firman a nivel mundial, eh, es la concientización que se hacen a los gobiernos, a las administraciones públicas para que en esa misma vía se destinen recursos necesarios dentro de su presupuesto. Algo muy recomendable entre este tipo de agendas globales es, primero, no permitir la corrupción. ¿Por qué? Porque al no permitir la corrupción, existen más recursos para invertir en proyectos sostenibles. De alguna forma, la administración transparente, muchas veces se da el clientismo en las administraciones en el sentido de que para poder hacer un proyecto de adquisición de recursos
para este tipo de proyectos, muchas veces la ley es clara en decir que es un evento competitivo. El Estado se maneja para este tipo de proyectos es la adjudicación del conste de al quien se le vaya a comprar, al contratista que se le vaya a adjudicar, primero que cumpla con los requerimientos que el Estado tenga, que tenga un valor relativamente que sea pues en beneficio del Estado y que se pueda supervisar y que cumpla. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces en las administraciones públicas es de que se tiene el proceso, se suben los medios de transparencia, pero a la hora de poder hacer la adquisición, pues se tiñe en el sentido de que en muchos casos se puede decir, según los estudios que se han hecho a nivel internacional, es la elección de contratistas a dedo. Yo, aquel es mi amigo y yo lo voy a elegir. Cuando hay mejores empresas que prestan esos servicios, cuando hay más capacidad y tecnología para estos servicios, entonces se recomienda a los estados manejar de una forma coherente el presupuesto dentro de la gestión pública, cumpliendo esas políticas en beneficio de toda la población, en beneficio de todos los ciudadanos y en beneficio para promover el desarrollo económico del país. Dentro de la agenda 2030, veíamos aquí en esta filmina que son 17 objetivos que de alguna forma, pues cada país tiene que velar porque esto se cumpla. Veamos en Bolivia qué es lo que han visto, lo que han notado ustedes que realmente se esté realizando, por ejemplo, dentro de los constes, dentro de los objetivos, asignar presupuesto para proyectos sostenibles o de alguna forma generar proyectos para lo que es reciclaje, generar proyectos que el gobierno promueve para la incursión de costes de la población en el tema de la auditoría social y que vele por la buena ejecución hacia los bienes que realmente se va a adquirir en el Estado. ¿Alguien me puede explicar cómo lo manejan allá en Bolivia? Nancy, Licen, buenas noches. ¿Me puedes ah, repetir la pregunta, por favor? sí. En los gobiernos últimamente, estamos hablando de un par de décadas, ha cambiado la forma en que se administran los recursos, la gestión pública, en sentido de que con esto de, por ejemplo, en el 2015 se firma los convenios 2030, en el cual se le sugiere a los gobiernos pues hacer mejores prácticas para lo que es el manejo de programas, proyectos y que vayan enfocados y directamente por ejemplo, velar por el cambio climático, velar por lo que es el medio ambiente, el reciclaje, la participación inclusiva. Entonces se van viendo ciertos cambios a la hora de la ejecución. Dice, bueno, ya no es lo mismo la forma en que, como usted, por ejemplo, aquí a nivel de los gobiernos municipales, se estuvo haciendo las campañas. Acuérdense que el gobierno tiene que, dentro de una política pública, está todo el gasto que conlleva llevar esa política, la promoción, la divulgación, y se quitaron todo lo que era el consumo de productos del Duroport, de la bolsa plástica, y que en un momento fue tal vez un poco de rechazo de la población, pero eso tenía un sentido para cuidar el medio ambiente. ¿Qué han visto allá en Bolivia sobre esos cambios, por ejemplo, que se han dado del 2005 a la fecha? ¿Alguien que apoya a Nancy? ¿Santuza?
Buenas noches, Licen. Podría Adelante, Ciro. ser, sí, Lice. Podría ser, aunque no tan eficiente, pero aunque sí lo han implementado el SUS, que es el Sistema Único de Salud, Ujú, que a pesar de todo lo que pensábamos de que no lo iban a hacer como anteriores proyectos, lo hicieron y fue el Sistema Único de Salud que es un seguro para todos, ¿no? ajá, Que aunque sus deficiencias eran y siguen siendo, aunque ya no mucho como en un principio, la falta de personal o distintas cosas, pero por lo menos lo hicieron, ¿no? Creo que ese podría ser un buen ejemplo. exacto. Sí, a la larga, ustedes todavía, todo lo que es el coste, lo que son de empaques, bolsas plásticas o de Europor, ¿lo siguen usando o ya existe una normativa, una ley, un apartado legal que ya lo haya se haya hecho la disminución de estos productos? ¿O todavía ha sido un consumo normal, que uno va a un supermercado, va a un mercado, uno va a una tienda, o va a cualquier tienda de enseres y le dan una bolsa plástica, por ejemplo? Sí, sigue estando eso normal en la mayoría de los productos, en especial como se ve, donde se Ujú, maneja más la bolsa, es en los mercados, ¿no? Donde exactamente, prácticamente no ha habido ningún cambio. cambio. Ajá. Ujú. Ah, correcto. Muchas gracias, Ciro. Eso es lo importante de alguna forma de ver la gestión. La gestión pública es muy amplia. Cuando vayamos ya a ver a nivel general, a nivel de Bolivia, cuando caigamos ya en la teoría de Bolivia, la participación ciudadana, cómo están los poderes, se van a dar cuenta de que realmente yo creo que esta clase ojalá que lo logremos dar en su contexto general, porque es todo lo que el ámbito a través de la Carta Magna, todo lo que se tiene que hacer. La gestión pública, eh, previo a un gobernante entrar, pues tiene su plan de trabajo, tiene su plan de gobierno, porque le permite saber los límites de cómo va a tratar, porque las necesidades a cubrir dentro de la sociedad son bastantes. Y realmente no es que no importen todas, sino el tiempo, la forma en poder llegar a realizar esos eventos, la forma en poder lograr cubrir esos programas, lleva tiempo. Eh, y ahí es donde realmente se necesita, de alguna forma, esa capacidad idoneidad del funcionario para poder cubrir todas esas necesidades lo más que se pueda dentro de su gestión. Son pocos años, pero en esos pocos años se tiene que dejar un buen legado dentro de su gestión de administración pública. Veamos qué tenemos. Ahora bien, de acuerdo a los números que tenemos en la CEPAL, las administraciones públicas en América Latina están constituidas en 6 grandes divisiones. Tenemos la monarquía constitucional, la república federal presidencial, la república parlamentaria, la república presidencial, la república semipresidencial y la república socialista. De eso tenemos, por ejemplo, en la primera 8 países, en la segunda tenemos 5 países, en la tercera tenemos 5 países, en la república presidencial tenemos 15 países, en la república semipresidencial un país y la república socialista un país. Caso de Bolivia, ¿cómo estamos allá? ¿Cuál de estas 6 es el que se aplica? Tengo Creo que es la entendido que República Presidencial. ¿Sí? Vamos a ver. Ok. ¿Alguien más? Son 30. ¿Y cuánto tenemos ahorita? 31. ¿Qué más me dice lo contrario? ¿Podría ser federal? ¿Presidencial? Me acaban de decir presidencial. Sí, dicen listo, yo fue dije presidencial República igual. Presidencial. Ok. Todos estamos con lo que dijo Peter. ¿Me escucho? Sí, Sí, dicen. Lisa. Sí, Sí, Lice. licenciado. Vamos a ir a corroborar. Vamos a ver. Vamos a ver.
¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? La Constitución, ¿verdad? ¿Dónde está esa? Inicial, proyecto independiente. ¿Dónde está la forma de gobierno? Forma de gobierno, si está, república presidencial. ¿Sí tenemos claro eso todos? Esa es nuestra gestión de gobierno. República presidencial, igual que Guatemala. Muchos de los países andan en esto, evaluemos. Ahora bien, llega la primera tarea. Necesito que para el día de mañana tienen 6 opciones, 6 opciones, y cada quien en una hojita con su nombre en PDF. Les voy a dar mi correo electrónico, me manden en qué consiste cada una de estas administraciones públicas. Breves, conciso, y conste y la definición de cada una. ¿Entendido? Sí, Licen. Vamos a ver. ¿Por qué estamos diciendo eso? También tiene sus... Y eso es algo que a la administración yo le pedí favor que me apoyen, porque vamos a... Ahorita que ya casi están todos. Este documento lo van a tener el día de mañana. Ya colgado en la plataforma. ¿Lo miran? La guía didáctica. Sí, Licen. Ok, dentro de la guía didáctica van a ver toda la información y es importante todo lo que estamos haciendo, lo que estamos tocando, todo lo que corresponde, lo que se ve en el curso, cómo está su programación, luego de su programación, cómo vamos desarrollando ahorita cada uno de los temas. Aquí tenemos del concepto del 15 a 20, donde tenemos ya el trabajo final, pero esto del trabajo final lo vamos a... Se los voy a explicar. Esto es lo importante que quiero creer. Aquí tenemos de 60 a 40 puntos que lo estamos trabajando en lo que son participación, tareas, discusión, compartir experiencias, resolución de casos. Ahorita ya tenemos la primera tarea que va a ser de conste, me mandan esa información que se les pidió. Vamos a también a hacer el trabajo final. Pero dentro del trabajo final tenemos cada quien dentro de todo lo que hemos visto hasta ahorita, incluyendo hasta el día lunes, eso no quiere decir que se esperen hasta el día lunes, vamos a presentar lo que es el tema del trabajo final. Necesito que van a ser más o menos 30 y pico de temas que me lo tienen que mandar para ver cuál va a ser el tema para su trabajo final. Si no hay ninguna modificación, yo les confirmo por el mismo medio que estamos bien, o si hay alguna sugerencia, les traslado también ahí la sugerencia. Y luego, este trabajo final lo vamos a estar entregando el domingo 20. Vamos a ver, según la programación, dice hasta las 10 de la noche, hora de Bolivia. ¿Estamos? ¿No hay preguntas? Entonces ya tenemos el primer trabajo, tenemos la monarquía constitucional, la república federal presidencial, la república parlamentaria, república presidencial, república semipresidencial y república socialista. Esto viene acompañado de cómo se da la administración pública a nivel de Latinoamérica. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la monarquía constitucional, que lo tiene la antigua Barbuda. Está representada por el rey Carlos, y ahí vamos a tener este documento, lo van a tener ustedes. Este es ilustrativo para que miren cómo se da cada uno de los países
cada una de la administración que ellos tienen. Tenemos vamos a ver, alguien escribe. Vamos a ver, dice que alguien quiere unirse. Rolando, ya se uniría porque no tengo ninguna pendiente para poder ingresar a la sala. ¿Quién es la compañera que quiere unirse? Ok, no puede unirse. Yo era Listen ya. Ya Salió estuvo. por mi mala Alinea. señal. Ok, ok, estamos a la orden. Entonces tenemos aquí toda la parte de cómo se dan las cosas de las administraciones públicas a nivel regional, a nivel de Latinoamérica. No lo vamos a ver porque hay otras cosas que nos necesitamos ya tener ese contexto. Esa es la parte que necesito que me van definiendo en una hoja. Y luego pues ya sabemos de que qué es lo que dice la CEPAL, que un gobierno abierto, que es lo que se ha sugerido para Latinoamérica, es tener un gobierno que de alguna forma abre las puertas al mundo. O sea, es un gobierno de libre participación. Los gobiernos se miden a través de unas preguntas que se hacen a nivel general y van estableciendo índices de cómo es el comportamiento de las gestiones públicas de los países que conforman el Istmo. También pues, lo que se pretende dentro de ese contexto es Coinnova, de alguna forma, pues, innova todos los servicios a los ciudadanos, y, y de alguna forma es un gobierno participativo en sí, que genera transparencia en el uso de los recursos, en todo el contexto de sus políticas públicas, realmente dentro de las políticas públicas vayan en función del bienestar de los ciudadanos. Tratan de evitar un poco los gobiernos que no están generando un desarrollo sostenible para todo el país. Hay en Latinoamérica 2 países que hoy por hoy están sufriendo una pobreza bastante alta por la misma forma de administración, pero podríamos decir de que el gobierno elige, porque ningún país puede meterse y decir, bueno, este gobierno entonces, ¿por qué? Porque no puede haber una inversión. Todos los países de Latinoamérica son libres. No puede haber una invasión porque si no estaría pasando lo que está pasando la invasión Rusia con Ucrania. Entonces, sin embargo, cada quien decide cómo gobernar, pero muchas veces no todos están de acuerdo cómo realmente se gobiernan los países. Es algo muy interno cómo se manejan, porque anteriormente con Cuba pues decían, bueno, Cuba es socialista. Realmente el socialismo en Latinoamérica no se ha practicado al 100%. ¿Por qué? Porque si bien el socialismo es aquella corriente política que dentro de su gestión pública busca la cohesión social, busca la forma en que la riqueza tiene que estar concentrada para que todos trabajen en un fin común para el Estado y que esa distribución de la riqueza que genera el Estado pues va de alguna forma a retribuirse a todos los ciudadanos en partes iguales. O sea, quiere decir de que, por ejemplo, en el caso de Cuba, pues tanto la alimentación, los enseres, todo lo que necesitaban los ciudadanos cubanos, era medido por el gobierno en ciertas cantidades que les permitían, y es la política de gobierno que ellos estaban manejando. Socialista no. ¿En qué sentido? ¿Por qué no socialista? Porque de alguna forma era un régimen revolucionario que partió en un momento dado y que fue duramente castigado por la política internacional,
en ese entonces por los Estados Unidos, le veda todos los derechos y la condiciona en el desarrollo económico a no tener una participación libre, abierta a todos los países del mundo. Entonces, a Cuba, pues, tiene ese problema en que en el coste se queda recluida y es donde ahí ven que de alguna forma pues ya no tiene ni sus importaciones como cualquier país libre y competitivo, sino es un país que con lo que tuvo hasta 1960, con eso se quedó, 1970 se quedó. Entonces, hoy pues ya se abren las puertas, ya con el gobierno después de Fidel, pues cambia un poco la forma de la gestión pública, de la administración de ese gobierno, cambia la cosa. Ellos dicen que están en contra del capitalismo eh, y se van más por la corriente socialista, pero la corriente socialista realmente no veo que funcione porque la riqueza siempre se va a distribuir en unos pocos. Hoy por hoy podemos ver en noticias la forma de vivencia en que manejan estos funcionarios públicos. Entonces tienen al país hundidos en pobreza. Sin embargo, ellos viven como cualquier capitalista, que dicen que no son capitalistas, ¿va? Cualquier empresario, solo que ellos no fungen como empresarios, sino son parte de la administración de un gobierno. Eh, podría considerarse que Venezuela anda por lo mismo en el caso en el caso de Nicaragua, en el lado de Centroamérica, nuestro país casi vecino también, pero lo que se de alguna lo que se ve dentro de esas administraciones, por ejemplo, ellos en cierta forma la forma de participación en la administración pública es condicionada. Condicionada en el sentido de que, por ejemplo, en el país que nosotros tenemos cerca, la participación de los partidos políticos para los futuros gobernantes, pues el gobierno decidió indicar que no había una participación abierta, transparente. Y lo que provocó de que muchos de los opositores o de los que querían participar para la administración gubernamental, pues unos se los pusieron presos porque decían de que su ideología va por otro lado. Y bueno, otros porque realmente no iban dentro de los intereses del Estado y al final algunos salieron al exilio, otros aún tienen ese problema, ya se eligió las elecciones en Nicaragua y sigue la corriente sandinista teniendo el control del poder. Si no, miremos que hoy por hoy podríamos decir qué es lo que está pasando en Ecuador. ¿Alguien me puede decir o ya vio lo que está pasando en el país casi cerca de donde está Bolivia? La muerte de su candidato a presidente. Exactamente. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Qué nos venimos a esperar todo eso? ¿Mm? Golpe de estado. Podría darse un golpe de estado, ¿ya? ¿Por qué no están permitiendo la participación? No porque esté hablando de contienda, de política para contienda, pero estas personas van para la administración pública y van a hacer una gestión para todos los ciudadanos en el Ecuador. Y hoy está en una crisis ya en próximos comicios y realmente esas crisis son graves. Igual Guatemala, pues ahorita tenemos participación cívica política o los comicios el 20 de agosto en segunda vuelta, donde hay 2 candidatos y también están en las mismas condiciones. No han llegado hasta ciertos extremos. Sin embargo, vedar la participación entre uno y otro ha sido bien difícil. O sea, ha condicionado, han establecido todo lo que es mover el poder judicial,
para buscarle cualquier incongruencia entre todo el proceso entre que se generó el partido, entre las acciones que se están haciendo durante el proceso de la propaganda para darse a conocer. O sea, hay tantos medios que se están gestando. Sin embargo, ¿qué es lo que sufren? Es de que si estos países a través de un golpe de Estado, primero la participación de la inversión extranjera, segundo las limitaciones a nivel internacional que se dan y a veces se tienen tratados por préstamos, se tienen tratados por donaciones, se tienen tratados, o sea, hay tantas circunstancias que en un momento dado es golpeado la gestión pública. Y al final, al quien más afectan es al ciudadano porque es el quien recibe esos beneficios. Y entonces se veda todos esos derechos. Y ahí es ahí la importancia. Nosotros miramos el contexto de la gestión pública como el que ya está sentado, pero ahorita estamos viendo el otro lado cuando van a llegar al poder. Y cuando, en este caso, cuando van a llegar al poder, pues de alguna forma existe tanta controversia, tanta competencia y tantos ataques que se dan y que realmente dice, bueno, si así son afuera, ¿cómo va a ser la hora de ya estar dentro de la gobernanza? ¿Cómo va a ser la participación del país? ¿Cómo va a dotar al país a través de sus proyectos? ¿Cuáles son sus fines en ese contexto de la administración pública? ¿No? Vamos al tema ahora de la administración pública intergubernamental y comparada. ¿Alguna duda sobre el tema anterior? ¿Estamos claros? ¿Todos? Sí, Lice. Vamos a ver, comencemos con CEPAL, las relaciones intergubernamentales. Vamos a pedir la participación de Remy Hinojosa. ¿Se encuentra? ¿No está Remy? Gabriel Navarro. ¿Ya? ¿Cuántos estamos ahorita? Estamos 31, deberían estar todos. Bueno, Gabriel Navarro no estuvo ayer. Erwin Oronos. ¿Tampoco? ¿No se encuentra Erwin? Daniela Padilla. Y Lice, Muchas gracias, Daniela. Démosle lectura a lo que tenemos ahí a las relaciones intergubernamentales. las relaciones intergubernamentales son aquellas que se dan entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Cuando se estudian estas relaciones, se trata de Ujú. Nos fue el audio, yo creo. ¿Nos apoya María Alejandra? No, no vino ayer. Sí, Lice. Ok. Continuemos con lo que no se le fue el audio a... Ya. Cuando Ujú. se estudian estas relaciones, se trata de entender, entre otras cosas, qué nivel de gobierno debería llevar a cabo determinada función, la asignación de impuestos y la redistribución de recursos ante los gobiernos subnacionales. Muchas gracias, María Alejandra. Vamos a ver los señores de acá arriba. ¿Está Ronaldo? Sí, dicen. Ok.
¿Qué entendemos entonces con base a esa definición sobre las relaciones intergubernamentales? Trata de entenderse que eh, la, el gobierno tiene que tener una de las mejores funciones de acuerdo a sus distintas áreas de trabajo que tiene. Tiene que tener una distribución de recursos sobre sus distritos. Correcto. Ok, Ronaldo. Oscar. Calderón. Explica la relación entre los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Se refiere a la redistribución del dinero de acuerdo a diputados. Está aquí en Bolivia. Cada departamento tiene sus representantes de acuerdo a un número de diputados y un monto de dinero. Así es. Correcto, correcto. Ahora está Sandra Cárdenas. Lady. Licen, buenas noches. Le Buenas habla Luisa. noches. Bueno, la distribución es de acuerdo a la población, ¿no? Que tiene cada departamento y los recursos también de acuerdo a la recaudación, por ejemplo, de la coparticipación tributaria. De acuerdo a los recursos recaudados les llega, ¿no? A cada departamento o municipio. En realidad a cada municipio y gobernación, a las gobernaciones, ¿no? Y Correcto. también lo que es el IDH, también, de acuerdo a lo que es el país ha generado esos recursos, ¿no? Así es. Correcto, Luisa. Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, cómo se da ese proceso dentro de lo que es la administración central contra la administración que se tiene con los municipios, con los departamentos. Ustedes saben que a nivel de gobierno, pues el gobierno central genera en un momento dado todos esos eventos, toda esa proyección que se va a hacer durante el año para cubrir de alguna forma todas las necesidades que hay que realizar en el Estado en las diferentes etapas. No obstante, también municipal, departamental, provincial también se tienen que realizar. Y lo importante aquí es cómo queda establecida la legislación. Por ejemplo, hay países que como la recaudación de los impuestos va a través de un código. En el caso de Guatemala es el número de identificación tributaria y ese NIT, en su aprobación, NIT, el NIT va marcado a través de una ubicación geográfica. Sin embargo, la mayoría de las empresas están registradas en la metrópoli como el domicilio central o el domicilio del tipo de sociedad o empresa. Y cuando se hace el proceso de la captación de los impuestos, cae al gobierno central y dentro del gobierno central miramos la participación de la municipalidad donde está la capital y es una cantidad bárbara que tiene dentro de la redistribución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también dentro del área fuera de la metrópoli están las plantas donde se producen industrialmente cualquier tipo de enser o bien. Y esos recursos que se van captando en la banca central para uso del gobierno, pues esa distribución muchas veces no es tan equitativa. Y vamos a ver más adelante cómo nos establecen el mecanismo legal
para poder hacer una distribución que va sobre su participación económica, sobre sus impuestos especiales, sobre sus ingresos propios, impuestos o tasas de coste o cánones de coste de captación propia, pero deja la carga muchas veces sobre lo que es el coste. Velar por todos los servicios a nivel nacional descansa sobre cada uno de las dependencias de gobierno que son entre las secretarías y los ministerios de Estado. Entonces, es algo que todavía, pues, de alguna forma se tiene que ir cambiando esa modalidad. Por ejemplo, México son Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos americanos, cada uno de los estados es como una república de las 38 que tienen unidas, pero cada quien tiene una administración propia como tal. ¿Existe el federal? Sí, está el federal. Sin embargo, cada una tiene su administración de gobierno, tiene su administración de justicia, tiene su administración de lo que es la parte de cómo se va a manejar la función pública para poder desempeñar todos los servicios que se tienen dentro de esos microestados. Hace unos 5 años más o menos, el estado de California, de los Estados Unidos americanos, quería independizarse, ya convertirse como un estado independiente. Se supone que la regulación se hace a través del Estado federal y el Estado federal lo que hace es tener el control y brindar la ayuda como un ente rector ante todos sus estados. Pero hay estados que realmente contribuyen más. Y en este caso podemos podemos ver en noticias o podemos ver en documentos donde el estado de California no solo era competente en su gestión pública para poder sostener el estado como tal y todavía aportar al estado federal. Entonces, una gestión pública que muchas veces dice, bueno, cómo se da esa distribución de los recursos, cómo se da el proceso de la gestión pública dentro de estos países, ¿verdad? Si bien es una unión de estados, pero se manejan de alguna forma con los domicilios que manejan para la captación de sus recursos del erario público, lo manejan de una forma bien limitada. ¿Y por qué lo hacen así? Porque eso les permite de alguna forma reorganizar sus recursos. En el caso de Guatemala, pues no. Aquí todo se va al gobierno central y en el gobierno central ya vienen los ministerios de Estado y cada uno con su función que le compete como funcionario, pues con todo su equipo de trabajo, vicedespachos de dependencias generales, secretarías, y arman el presupuesto de qué es lo que necesita el país. El Ministerio de Finanzas Públicas, también por mandato constitucional, debe establecer los porcentajes, que lo vemos adelante, cómo se va a distribuir para cada uno de los consejos municipales. Y estos consejos municipales pues van a tener que hacer las obras a menor escala, pero no se les da ese desarrollo como tal. Hay plantas, por ejemplo, en algunos de los departamentos hay plantas de procesación industrial de alimentos, de repuestos, por ejemplo, las fundidoras de cemento, lo que son los asfaltos, son industrias tan grandes, pero ¿qué es lo que pasa? Es que toda esa captación se va a nivel del Estado y ahí es donde, de alguna forma, las leyes tratan de enmarcar esa función pública para que todos esos programas que se van a realizar o se van a llevar a ejecutar a través de un plan de gobierno se hagan de forma transparente, porque ¿cuántos millones o miles de millones de dólares se generan en un ministerio cada año? ¿Y cuánto es la responsabilidad que se tiene que hacer para que esos recursos lleguen de una forma adecuada a cómo se establece cada una de la ley competente para poder hacer ese proyecto? Entonces, es la forma en que, de alguna forma, cómo se va a dar entre el Estado como tal
que administra todos los recursos, y los intergubernamentales, cómo van a codepender de esos recursos para poder funcionar. Porque si bien es cierto, por ejemplo, demos el caso de la policía, al Ministerio de Gobernación, en este caso el Ministerio de Justicia, saben ustedes. Y bueno, pues presta los servicios varias subdelegaciones que se tienen en cada uno de los departamentos, municipios, pero ese presupuesto que se está delegando, que se está dando a esas delegaciones y de alguna forma pues realizar planes de trabajo por cualquier índole, violencia, narcotráfico o problemas de pandillas, quien centraliza el presupuesto como tal para esas delegaciones va a ser el Ministerio, en este caso de Gobernación. Y luego distribuye y traslada a los centros de costos, y que cada centro de costo va a ser una unidad ejecutora que recibe el presupuesto, y después del presupuesto, pues al tener ya los servicios que se van a adquirir, pues ya se consigue el financiamiento, y el financiamiento a través de los impuestos se va a constituir en una cuota financiera y se le va a pagar a cada quien que se le tenga que hacer uniformes, comida, armamento, mantenimiento de las sedes. Y no, no se da esa descentralización como tal, que el municipio administre su seguridad, que administre su sistema de salud, que administre su sistema de educación. Entonces, esa distribución de la captación de recursos muchas veces no va de una forma por la misma forma en que delega la ley como tal. Porque recuerden de que el funcionario público y el empleado público está regido por una norma. Y esa norma legal es lo que le va a decir qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer y qué es lo que es prohibido por hacer. Y si dentro de sus responsabilidades hace que algo que no está dentro de sus competencias, pues se va a meter a un problema legal. Ahora, ¿qué dice las Naciones Unidas? ¿Cómo ve esa gobernabilidad a nivel de lo que estamos viendo de intergubernamental? ¿Alguien da lectura? Emily. ¿Qué dice las Naciones Unidas? Alba, adelante. Buenas noches, Licey. La gobernabilidad es el modelo cómo se ejerce el poder en la gestión de los recursos económicos y sociales de un municipio para el desarrollo. La gobernabilidad está conformada por las políticas públicas como contraparte del concepto tradicional de gestión pública, basado en la acción del Estado. Gracias, Alba. O sea, si podemos ver cómo ese contexto internacional maneja lo que es la administración intergubernamental, es cómo se da el proceso de la gobernabilidad. ¿Cómo se da ese proceso de la gobernanza? Entonces, esa gestión pública en el cual se van a realizar todo, o sea, el modelo lo que habla es cómo se va a tratar esos planes para atender los servicios públicos dentro de cada región, de cada municipalidad. Y de alguna forma, pues, también están dándole cumplimiento a una política pública. Una política pública no solo funciona para, digamos, en este caso, a nivel gobierno central o entidades descentralizadas, autónomas, centralizadas, públicas, privadas, sino al contrario. Eso es a nivel de contexto gobierno. Una política de educación le va a aplicar al gobierno central en el Ministerio de Educación, como también los consejos departamentales de educación, como también le va a afectar a cada uno que se vele porque se lleve a cabo esa educación dentro de su municipio. Entonces, esa gestión pública intergubernamental no solo va a haber el cumplimiento de las políticas públicas, sino también va a ser la contraparte de la gestión pública centralizada del gobierno. ¿Por qué por qué decimos que es la contraparte? Porque no es lo mismo que el funcionario está en la capital,
viendo qué es el cumplimiento que se da con todo su equipo de trabajo, que el Consejo Municipal está viendo de que derivado de cualquier situación que se puede dar, puede tener una carretera que se le destruyó, algún puente que está con daños, y que de alguna forma tiene que buscar el medio de poder anunciar esos problemas que se tienen con en este caso, con la institución que lleva a cabo ese proceso. Por ejemplo, que dentro de un departamento o municipio A se está dando un brote de dengue. El Ministerio de Educación y Asistencia Social, pues, tiene contemplado dentro de sus planes, dentro del financiamiento para poder hacer las jornadas de vacunación, cubiertas desde el 1 de enero al 31 de diciembre del un año X. Pero la población como tal, a través de las autoridades interdepartamentales, van a determinar esa necesidad y van a acudir al Ministerio de Salud y van a manifestar ese problema que están teniendo. Entonces, esa contraparte es de alguna forma decir, bueno, yo tengo la necesidad. Y eso se da muchas veces en construcciones públicas. Los tiempos de invierno, muchas veces destruyen las carreteras y ahí está la contraparte. Y lo que decía el compañero anteriormente, algo que también hacen presión las municipalidades y los departamentos es sus representantes legislativos. Muchas veces los diputados llegan o de alguna forma citan bajo el mandato legal constitucional para que estas entidades lleguen y expliquen cómo está el proceso de la ejecución, cómo está el proceso de este municipio, cuáles son las necesidades planteadas en el momento de hacer la formulación presupuestaria y que realmente no se están cumpliendo. Por común, a veces el diputado va con el señor ministro y le dice, bueno, mira, prometieron hacer una carretera, comenzaron a trabajar la maquinaria, está bien, estamos contentos como municipio, pero lo dejaron a la mitad de la carretera. Hacen una parte y después ya no, y el otro año ya es diferente y nosotros gestionamos, apoyamos la aprobación del presupuesto para que todos los proyectos a nivel país, incluyendo el nuestro, pues se realizara. Entonces, esas contrapartes, de alguna forma, en el proceso de la gobernanza, es lo que va a permitir que se lleven a cabo todos esos planes de gobierno que se realizan durante un periodo de tiempo. Vamos a ver, tenemos un chat de 2 personas. Daniela Padilla. ¿Está presente? Ok, continuemos. Entonces, si nosotros tenemos aquí y que estos organismos ya lo ven como una parte de la gestión pública a nivel de estados, pues ahora vamos a tener cómo se da esa gobernanza. Entonces, la dictonomía entre el Estado, sociedad civil y mercado en la conducción de las políticas públicas es correspondiente, se dan en ambas vías. Y en controversia con la gobernanza, ya que se entiende que el sector público debe asumir el liderazgo en la conducción y movilización de alianzas públicos-privadas. Muchas veces no se tiene la confianza en ese tipo de organizaciones porque se consideran que se están monopolizando o que de alguna forma están cooptando los servicios del Estado. No sé cómo está en Bolivia. Aquí ha sido un problema todo lo que son las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que también hacen su gestión a través de fideicomisos y ellos pues se les dota de recursos estatales y son los ejecutores a través de cierta demanda de diferentes sectores que están haciendo los gobernantes municipales o departamentales
y poder cumplir con esos requerimientos. Entonces, sin embargo, dicen que es poco transparente. ¿Cómo se da en Bolivia? ¿Sí hay ONGs por allá? ¿Sí tenemos este tipo de organización o realmente las han quitado? Sí, ahí les Sí existen. Ok, libre. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Cómo funciona? Si no me equivoco, Licen, la mayoría las quitaron, pero creo que siguen habiendo y no sabría decirle cómo están funcionando ahora mismo. No hay una claridad en el gobierno o en la política pública, digamos. Exacto, Lisa. Ok. Sí, básicamente la falta de transparencia en estos recursos es que se da dentro de la gestión pública el manejo de los fideicomisos. El problema del fideicomiso, por ejemplo, hablemos un poco de lo que es cómo se da la ejecución presupuestaria en el Estado. La ejecución presupuestaria en el Estado es cuando una vez una empresa pues ya ya entregó los servicios o está en el proceso de ejecución de acuerdo a los términos contractuales y le va reclamando al Estado el pago de lo ya realizado. Por ejemplo, en una construcción, mire, de acuerdo al contrato, yo voy a hacer primero la parte fundir consta de fundir la parte de la obra, después hacer el levantado, techado y después todo lo que es todo lo que son los demás, digamos, ámbitos necesarios que necesita la construcción. Y en base a eso, pues se va a hacer una programación autorizada por las autoridades y conforme lo establece la ley para adquisición. Entonces, conforme va terminando va avanzando esa ejecución física, pues se le va cancelando a través pues, de facturas debidamente autorizadas por la Administración Tributaria o Hacienda Pública. Pero, ¿qué es lo que sucede con estas otras instituciones? Estas instituciones lo que tienen es que, por ejemplo, se manejan los fideicomisos. Entonces, en los bancos privados se da un fondo y ese fondo va a servir para que después de una escritura pública firmada con las personas que van a llevar a cabo los procesos para dotar de estos servicios, muchas veces lo que se genera es de que dan el servicio, deben presentar la reclamación de su pago a través de facturas, llevar todo tal como lo establece la coste de las escrituras. De hecho, pues no se puede llegar a la hora, aún hay supervisores, pero tiene que existir un informe fotográfico autorizado y con base a eso, pues ya se va a hacer una liquidación. Esa liquidación se le manda al banco privado, donde el banco central, el banco público, depositó los fondos para poder llevar a cabo ese programa. Se hace las liquidaciones y luego de hacer las liquidaciones, pues entonces ya el Estado registra registra el gasto como tal. La contabilidad estatal establece, bueno, ya se hizo una jornada de vacunación, ya se hizo la construcción, ya se hizo la habilitación, ya se hizo el mantenimiento, el recapeo. Pero muchas veces, cuando pasa la auditoría de parte del Estado a los fideicomisos, muchas veces esto no se han realizado. O sea, por ejemplo, algo que se puede dar muy palpablemente son en las carreteras. Las carreteras, no se habla del kilómetro 10 al kilómetro 15, sino a nivel general se habla de tramos. Del kilómetro 10, tramo 400 al tramo 700, pues se va a hacer el recapeo. Del tramo 700 al tramo 900, pues se va a realizar, le consta quitar la carpeta asfáltica y se va a colocar una nueva carpeta asfáltica. Pero muchas veces cuando se ven esos expedientes, el funcionario se topa con que ni existe el tramo y a veces ni existe la obra. Entonces, por eso muchas veces son cuestionados
en el sentido de que son poco transparentes. Y por el caso es de que en Latinoamérica muchas veces estos se han ido extinguiendo por ese problema que de alguna forma pues da al Estado a un fideicomitente, y el fideicomitente pues muchas veces no entrega cuentas de forma transparente sobre el uso de los recursos que se le entregan, que son recursos públicos. La sociedad civil juega un papel fundamental en la participación y control de las acciones del Estado. Ahí hablamos de la auditoría social. Si a ustedes le entregan un bien y se lo entregan mal, son los primeros que van a reclamar. De la misma forma funciona el Estado. La auditoría social es la que más vale para poder exigir esos costes, que de alguna forma los bienes que se están recibiendo estén bien. Un caso que se dio el año 2021 aquí es de que en la tercera jornada de vacunación del COVID, las vacunas que se trasladaron a unos departamentos para ser trasladados a los municipios iban vencidas. Entonces los ciudadanos dijeron, no, yo no me voy a poner una vacuna vencida porque no sé qué repercusiones puede tener mi organismo. Y fue el punto donde le reclamaron a la autoridad, al ministro, con todo su equipo, qué estaba pasando, porque estaba dando vacunas vencidas. Sin embargo, el gasto que se había hecho por la compra de vacunas de COVID era enorme, era demasiado grande. Pero de ahí viene ese problema que la auditoría social permite recibir productos de conformidad como el Estado los tiene que entregar, cumpliendo el servicio, buena calidad. Hace más o menos 3 años hablábamos con una comunidad donde nos decía, yo estaba supervisando unos proyectos y nos decía, mire, licenciado, me decía, yo necesito que usted nos apoye en el sentido de que nosotros desconocemos mucho los términos contractuales que cómo quedó para la construcción de nuestra escuela. Nuestra escuela, que usted ve, pues ya las paredes se están cayendo porque ya creo que la vida útil ya quedó, pues ya pasó. La escuela fue construida en 1950. Ahora necesito que, si ustedes nos apoyan, pues en sus informes y todo, pues le exijan al contratista que haga un buen esfuerzo, porque si hablan ellos, un buen esfuerzo para que dejen una buena obra. Sabemos de que el contratista tiene la obligación de hacer un buen coste, dejar bien la obra como tal, porque para eso se le está pagando, está recibiendo que conste el pago de parte de los ingresos del Estado. Porque me dicen, van a pasar otros 20, 30 años más para que nos vengan a visitar. Eso es lo que sucede en las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que para que llegue nuevamente otra acción del Estado a través de la gestión pública, va a pasar años. Entonces, por eso se exige de alguna forma que los productos a recibir, los bienes a recibir estén bien. Aún cuando son donaciones, muchas veces los países donantes solicitan que la supervisión, aparte de la supervisión que pone el país, se contraten dentro de los mismos recursos los supervisores que vienen de esos países donantes, porque van a garantizar a la hora de los informes finales de que las obras o los bienes que se han sido entregados correctamente, obras de buena calidad, y que realmente cumplan ese objeto que se le está dando a las comunidades. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Aquí tenemos ya la administración intergubernamental, tanto de Bolivia, tanto de Bolivia como de Guatemala. Les decía ayer que Guatemala, pues son 22 departamentos, en el caso de ustedes son 9. ¿Estoy en lo correcto? Vamos a ver, 2. Sí, licenciado. 9. Entonces,
Pero dentro de la gestión pública que se da entre estos departamentos, en el caso de Guatemala, pues se tiene el decreto 12/2002, que es el Código Municipal, en el cual rige todo ese proceso. Y para el caso de Bolivia, de acuerdo a todo lo que es la gestión pública, intergubernamental, se tiene la ley 2028 de la ley municipal. ¿Para qué dicen estas leyes? Aquí vamos a hacer una comparación entre ambos países. ¿Alguien que me lea la parte de Guatemala? María. El municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito. Ok, muchas gracias, María. Nancy, ¿le escucho? Nancy Vela tiene levantada la mano. No tiene audio. ¿Alguien que me haga el favor de leer la parte de Bolivia? Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada en la jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia. Base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. Segundo punto, en el municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. La municipalidad es la entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que representa institucionalmente el municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. El gobierno y la administración del municipio se ejerce por el gobierno municipal. Ok, muchas gracias. Entonces, al ver miramos la filmina y si se dan cuenta entre ambos países, algunos tienen más contexto y otros pues, son más resumidos, pero en sí, la intergubernamentalidad que se da en el Estado es casi la misma. Dice, el municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado. Nosotros nos constituimos de 22 departamentos y 355 municipios. En el caso de Bolivia, el municipio es la unidad territorial, ambos dicen la unidad territorial, política y administrativamente organizada. ¿Por qué dice política y administrativamente organizada? Porque de alguna forma, en el caso de Bolivia, son entes que de alguna forma su organización en todo su contexto manejan la política pública que se genera en el contexto general de la planificación del gobierno. Administrativa porque ambos administran todos sus recursos, administran la forma de gobierno, administran todos los planes que se van a realizar. Vamos a ver, sigamos con jurisdicción con los habitantes de la sección de la provincia, base del ordenamiento. O sea, la provincia va a ser la base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático de Bolivia. El municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. O sea que ahí estamos viendo que también aquí lo que tenemos en Guatemala es la multietnicidad. O sea, existen diferentes culturas dentro de la misma república y cada uno de los municipios son diferentes. Entonces,
a eso se nos va a expresar el contexto de cómo se relaciona cada uno de los contes de la administración municipal. La municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. Vamos a ver más adelante también cómo la Constitución relaciona al municipio y que en este caso pues es una autoridad autónoma. Sí, totalmente. Tenemos un alcalde con su administración municipal, maneja todo lo que compete a la vecindad, a todo el control de sus habitantes, tiene personería jurídica, sí, incluso hay municipalidades que tienen algunos jueces. Allá en Bolivia, ¿alguien me puede decir? Por ejemplo, aquí la municipalidad está el juez de asuntos administrativos y el juez de asuntos de tránsito en el área municipal. Que esa personalidad jurídica, aparte de todo lo que tiene, porque están creados a través de un decreto de Estado, sí existe el poder judicial en algunos de los municipios de Sucre. No hablemos de juzgados a nivel de Estado, sino realmente el municipio, la municipalidad como tal, tiene un juzgado. ¿Alguien me puede apoyar? ¿Alguien puede participar en el grupo? ¿Ninguno? ¿Puede repetir, Licen, por favor? Por ejemplo, les pongo el ejemplo. En Guatemala, primero vamos a tener que tenemos el poder judicial y tiene todos los juzgados correspondientes distribuidos en toda la República, pero el gobierno municipal como tal a veces tiene juzgados internos que de alguna forma están bajo la jurisdicción de la administración, valga la redundancia, municipal, para temas administrativos o para temas de tránsito viales, ¿no? Multas que a veces alguien se pasó o atropelló y tuvieron que llegar hasta la jurisdicción municipal y pues van a arreglar el problema con este juez que no está escrito directamente al Poder Judicial Central, que sí pertenece dentro del Poder Judicial, sí, pero está administrado con el Poder Municipal. En Sucre, hablemos de Sucre, la Municipalidad de Sucre. ¿Sí manejas este tipo de intervención judicial? Creo que no, Licen, porque el consejo solo tiene su área legal, pero es más que todo para sus trámites, compras, adquisición de terrenos, esas cosas. Ah, correcto. En el caso, por ejemplo, que venga don Edgar Rubio y tiene un accidente y conste tiene problemas dentro de la ciudad con algún otro conductor. Y para ir a resolver ese problema, ¿a dónde me dirijo? La fiscalía, ¿no? La fiscalía como tal, pero ese ya es a nivel de república, ¿va? Es a nivel del Poder Judicial. No existe una instancia a nivel municipal, licenciado, a pesar de que hay o están intentando por lo menos legislar el tema de tránsito en el municipio, pero no existe una instancia jurídica del municipio que pueda resolver este tipo de causales. Ah, entiendo. Ok, muchas gracias, Liber. Entonces, vamos siguiendo ahora tenemos siempre, en Guatemala se da el decreto, siempre seguimos con el decreto 12/2002 del Código Municipal. Sin embargo, en Bolivia, la gestión pública y financiera la vamos a ver a través de la Ley 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. ¿Alguien me da lectura al caso que es Guatemala?
¿Ninguno? ¿Me escuchan? Licen. Nancy, adelante. Lectura a lo Eh, de, celeste. ya. De conformidad con el artículo 254 de la Constitución Política de Guatemala, establece que el gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales electos directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. La asignación para las municipalidades será a través de del organismo de ejecución que incluirá anualmente en el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado un 10% del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma que la ley determine y destinado por lo menos en un 90% para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes. El 10% restante podrán utilizarlo para financiar gastos de funcionamiento. Muchas gracias, Nancy. ¿Alguien me da lectura ahora lo que es Bolivia? Gestión pública y financiera. Conforme a lo establecido en el párrafo 1 del artículo 340 de la Constitución Política del Estado, el gobierno autónomo municipal contará con su propio tesoro municipal, el cual será administrado por el órgano ejecutivo municipal. El tesoro municipal efectuará las asignaciones presupuestarias correspondientes a cada una de sus empresas e instituciones. Las empresas e instituciones municipales serán clasificadas institucionalmente de forma separada por el propio gobierno autónomo municipal en el marco de las directrices que emita el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Muchas gracias, Alina. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya con lo que es la gestión pública y financiera? Ambos están regidos por el ámbito constitucional. Vamos a ver, dice el artículo 340. Veamos. Lo vamos a ver aquí con todos. Estaba en la Constitución, no. Pero veamos. Todo tiene que quedar. Acá vamos a ver lo que es lo de la Constitución. La Constitución de Bolivia. ¿Ah? Estamos viendo la Constitución, decía artículo 340, ¿verdad? Sí, Lisa. Nos dice el artículo 340. Dice el artículo 340 en su primera. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígena, originario, campesina y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus respectivos presupuestos. La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígenas, originarios, campesinos. Tercero, los recursos departamentales, municipales de autonomías indígenas, originario, campesina, judiciales y universitarios recaudados por oficinas dependientes del nivel nacional no serán centralizados en el Tesoro Nacional. El órgano ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a elaboración y presentación de los proyectos de los presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías. Veamos lo que nos dice la Constitución. Dice, las rentas del Estado, o sea, el presupuesto general del Estado,
en un periodo fiscal de un año, pues van a estar divididos las nacionales, que es todo el aparato estatal dentro de las instituciones que compete al poder ejecutivo, entiéndase, presidente, secretarías, presidencia, secretarías, ministerios de Estado, empresas públicas, que ellos van a velar por todo el contexto a nivel nacional. O sea, ¿qué es lo que va a hacer aquí la gestión? Es de que cuánto es el inventario que se tiene de todas las necesidades a nivel república. Y de ahí viene que se hacen los planes estratégicos. Entonces, el plan estratégico institucional de cada uno, lo que se va a hacer es reunir individualmente cada uno de los servicios, de las adquisiciones, de las construcciones que se van a realizar durante todo ese periodo. ¿Y cómo se va a lograr? Hay dos formas de poder determinar qué es lo que se va a necesitar a nivel república. El funcionario tiene la participación o tiene el presupuesto participativo o presupuesto abierto, donde las autoridades municipales, el poder legislativo a través de los diputados distritales van a solicitar a cada una de estas entidades de acuerdo a sus competencias qué es lo que necesita cada uno de sus municipios o las áreas donde requieren los servicios, ya sea departamentales, provinciales. También se va a realizar cuando se hacen las giras o los funcionarios salen a nivel interdepartamental a evaluación o de alguna forma hacer una gestión de gobernanza participativa y van a presentar resultados de su gestión, de lo que han hecho dentro de cada una de las localidades. Funciona en muchos países, no quiere decir que funcionen en toda Latinoamérica. Y también ahí se tiene el contexto de todo lo que se requiere. Entonces, ¿qué es lo que hace un ministerio? Es reunir todas esas peticiones y peticiones escritas que le hacen a los funcionarios y poder darle prioridad. ¿Cuáles son de alguna forma todas las prioridades que se tienen a nivel república para poder establecer qué es lo que se va a hacer de los servicios que se van a prestar a nivel de Estado? Aparte, queda lo que es el funcionamiento como entidad, porque esta entidad al final pues tiene que, para poder llevar a cabo la gestión pública, pues para ello está el ministro, están los viceministros, están los jefes de direcciones generales, de unidades, de gerencias, y cada uno le compete, pero para poder ese aparato, ese aparato administrativo que compete la administración del gobierno, pues se requiere de muchos, comencemos por el grupo cero, por los servicios, por los suministros, por las prestaciones laborales, por las demandas, por el grupo por todos los enseres, bienes que se necesitan para poder ser funcional como una entidad pública. Pero eso no debe de superar por lo menos el 30% del total del presupuesto que van a manejar. O sea, el Estado viene y les dice, bueno, para el año 2024, el Ministerio de Salud y Asistencia Pública tiene un 30% del presupuesto asignado que puede estar alrededor de los $1,000 millones. Y con eso va a funcionar todo su aparato administrativo del ministerio, entiendes, sueldos, suministros, servicios, demandas y de todo lo que realmente es la administración como tal, escritores, computadoras, todo el contexto general.
pero tiene que existir un 70% que va a ir destinado de alguna forma para velar por la salud. Tener en buen estado los hospitales, los centros de salud, los centros de atención permanente, los diferentes niveles de hospitales en categoría A, B, C, todo lo que son la instrumentación hospitalaria, todo lo que son las medicinas que el Estado para el funcionamiento de estos hospitales tiene la obligación de proporcionar de forma gratuita a todos los ciudadanos en el momento que tienen tienen la necesidad de visitar un nosocomio. También implementar nuevos centros donde sean necesarios, donde realmente la población tiene que trasladarse de un lado para otro y existe accidentes, existe, por ejemplo, los partos, y esos traslados, pues lo que se trata es de que ese servicio se llegue a la población y de alguna forma pues no se incurra en esos traslados que en un momento dado por ser la salud puede tener un percance, un accidente o alguna enfermedad grave y que la ambulancia en el ínterin del traslado de N kilómetros para llegar de ciudad a ciudad pueda fallecer la persona, ¿no? Entonces, ese 70% va a estar constituido, llamémosle, a la inversión como tal. Esa inversión es que la gestión pública tiene que llegar, llegar para que conste conforme la competencia de ese ministerio, ese funcionario público tiene que cumplir una política pública en el cual establece la política pública de salud. Además, que dentro del plan de gobierno a la hora de haber sido electos el equipo y de alguna forma pues el gobierno central elige a todos sus funcionarios, pues tienen que cumplir un programa del plan general de gobierno y él tiene su apartado de lo que establece la parte de salud. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Es de que cada quien tiene su obligación de cumplimiento dentro de ese proceso. Entonces, aquí dice, se dividen en nacionales y departamentales. Ok, el nacional va a ser todo el contexto para poder cubrir a nivel país. Departamental es el que le van a asignar en menor medida, pero que lo tiene que hacer, por ejemplo. Entonces, tenemos los departamentos, los municipios, las provincias, y los sectores después de esta categoría para poder atender en servicios de agua potable, en lo que son los introducción de agua potable, mantenimiento de los servicios de agua potable, de las aguas servidas, puentes comunales, carreteras terciarias, de terracería, secundarias, interdepartamentales, y todo ese coste, todo ese velar para que esté, es de alguna forma que se van a entrelazar lo que son entre el nacional, el departamental y municipal. En el caso de ustedes, pues tienen una cuarta categoría que dice indígena, originario, campesina. Quiere decir de que de alguna forma este tipo ha de existir alguna organización o algo. Aquí tenemos los CODE de las comisiones de desarrollo departamental, que son pues por la parte indígena, y que lo que hacen es velar porque las autoridades municipales lleguen a hacer esas obras. Sin embargo, pues después de la reforma de la Constitución ya se les asigna un presupuesto mínimo donde sus adquisiciones, en este caso, no puede ser arriba de $10,000. ¿Por qué? Porque de alguna forma son organizaciones que no son parte de la organización estatal, pero contribuyen al progreso del municipio, sí. Contribuyen al progreso de la sociedad, sí. Y todo este contexto general, pues se va a ir sumando a lo que, a lo que es todo el quehacer del Estado. Y dice, bueno, invertirán independientemente de sus tesoros. Sí, cada quien cuida su presupuesto, cada quien hace su gestión pública en lo que le compete. Muy raro, al menos que sea una emergencia nacional,
es que el Estado como gobierno central, el gobierno central va a estar requiriendo recursos designados a entidades autónomas o descentralizadas. Además dice, la ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígena, originario, campesino. Algo muy importante que tienen ustedes dentro de este proceso, y lo vamos a ver ahorita con Guatemala, es de que aquí está viendo que tienen ingresos nacionales que son de alguna forma la clasificación de las industrias, de todos los costes, de alguna forma la mayor parte de aportación al erario público. Departamentales porque respetan los ingresos por cualquier índole que se administren dentro de del departamento o municipal. Y me imagino que son parte de los impuestos que ellos para poder cubrir las necesidades dentro de esta misma autoridad municipal. Vamos a ver, dice, los recursos departamentales, municipales, autonomías indígenas, originarios, campesinas, judiciales, universitarios, recaudados por oficinas dependientes de nivel nacional, no serán centralizadas. Entonces, lo que les decía, o sea, cada uno del coste del gobierno descentralizado tiene que administrar sus recursos y rendir cuentas de acuerdo a los recursos. Algo que me llama la atención, dice, los recursos departamentales, municipalidades, y luego dice, judiciales universitarios recaudados. ¿Qué es lo que pagan los universitarios a las municipalidades o a los departamentos? ¿Alguien me puede aclarar? En realidad, dicen, no es que las universidades o los estudiantes recauden algo o tributen algo hacia los municipios, sino se refiere al hecho de que en el estado de Bolivia, en Bolivia, estos recursos se pueden generar ya sea por los departamentos o gobernaciones, por los municipios, ¿no? O los gobiernos municipales, pero también las universidades generan también ingresos propios, ya sea del hecho de que tienen algunos servicios que prestan las universidades, o el mismo hecho que, por ejemplo, San Francisco Javier tiene o es copropietaria de una cementera acá en Sucre, de Francesa, entonces recibe también ingresos propios. Y en el caso de las judiciales, por ejemplo, por el hecho de los servicios que también prestan, como por ejemplo derechos reales, emisiones de certificaciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Sí, no, efectivamente estoy viendo de cómo se va pues así. Porque la cementera, o sea que la cementera, si le entiendo, es algo que como está vinculada a la universidad, ¿no? Sí, correcto. En el caso de la cementera de Sucre, los copropietarias son la universidad, el gobierno municipal de Sucre y la gobernación de Chuquisaca. Muy interesante, la verdad es que admirable porque, bueno, yo conocí la cementera porque es por el parque, ¿cómo es? Jurásico que tienen ustedes, ¿no? Pero en ningún momento, no sabía cómo funcionaba. Pero sí, entonces, al final, es algo muy importante también de los recursos que maneja. Entonces, en el caso de Guatemala, no existe un sistema como lo que tiene Sucre. Entonces, aquí existe una empresa pública que vende normal como cualquier empresa privada, ¿va? Pero si los socios son la parte de la administración, en este caso, municipal, departamental, o sea, y esos recursos, esa es la ventaja que se tiene cuando se tiene este tipo de administraciones, porque todos esos recursos automáticamente le sirven a Sucre y bajo el contexto de la planificación anual que hace Sucre para beneficio de toda la población y las vías de desarrollo, esos mismos recursos se utilizan internamente en el municipio. Entonces, sin embargo, en Guatemala no, porque en Guatemala lo que si realmente existiera, se va al gobierno central y el gobierno central distribuye una parte proporcional, como lo vamos a ver, a la municipalidad, que ya es diferente. Tal vez la municipalidad, por ejemplo, en el caso de que, por decirles,
digamos que vamos a mejorar la carretera que va del centro de la ciudad de Sucre al aeropuerto, por ponerles un ejemplo. En Guatemala no existe. Lo que tendría que hacerse ahí es que la empresa, si existiera, en el 80 existieron empresas públicas, pero las empresas públicas se iban a los fondos públicos a nivel central. Entonces a Sucre le iban a dar una parte. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con la ampliación de la carretera, mejoramiento de la carretera? Es de que se le tenía que pedir al gobierno central para poder intervenir y hacer la gestión como tal. Cosas diferentes, ¿verdad? Vamos a ver, regresemos a nuestra... Ahora, ¿qué pasa con Guatemala? Dice en el artículo 12 de 54 de la Constitución Política de Guatemala, establece que el gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra en el alcalde, síndicos y concejales electos directamente del sufragio universal para un periodo de 4 años. Allá yo creo que son de 5 años, ¿verdad? Sí, Licen. Ahora, la asignación presupuestaria, miren cómo cambia aquí. Ahí es donde vemos cómo se da la intergubernamentalidad de cómo funciona el sistema. La asignación para las municipalidades será a través del organismo ejecutivo. O sea, que cuando se autoriza la ley de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio, pongamos el 2024, ahí va a ir dentro de uno de los artículos una cláusula que se tiene que cumplir el mandato constitucional que le corresponde a las municipalidades. Que lo incluye, ahí está, que lo incluye en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Un 10% del mismo para las municipalidades del país. O sea, de todo el presupuesto, un 10% se van a ir a las 22 a los de 22 departamentos, que estos incluyen 355 municipalidades. Del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en forma que la ley determine. Al menos el 90% para programas, proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios. O sea que un 90% tienen que hacer para lo que son reparación de calles, banquetas, lo que son mantenimiento, introducción de agua potable, aguas servidas, algunos puentes comunales, algunas carreteras, que les decía, terciarias, secundarias, pero no va a ser suficiente ese coste, lo que están recibiendo para poder llevar a cabo un proyecto o una obra grande. Una obra, por ejemplo, que signifique 10 millones de dólares, eso no lo va a poder hacer la municipalidad porque ella apenas recibe, si bien le va, $1 millón. Entonces dice que mejore la calidad de vida de los habitantes y el 10% restante, o sea, del 10 que reciben a nivel general del Estado, ese 10 se convierte en 90 para los servicios del municipio. Y el 10% va a ser para financiar los gastos de funcionamiento que les decía anteriormente. Ahí van a estar honorarios, el pago para el alcalde y sus síndicos, todo el personal, todo lo que necesitan en insumos, materiales, los servicios básicos, que realmente a veces llega a ser insuficiente. Aquí existe una entidad autónoma que se llama el Instituto de Fomento Municipal. El Instituto de Fomento Municipal, a través de una dotación de recursos del Estado y a través de fideicomisos, obtiene suficientes recursos para poder apoyar a esas municipalidades que por alguna razón no logran cubrir el gasto como tal. Entonces, viene y aún les dan préstamos a un interés bastante bajo para poder financiar o atender todo lo que tiene preparado las autoridades municipales o departamentales. ¿Qué es lo que sucede? Como es insuficiente los recursos que se le otorga,
terminan haciendo préstamos y terminan endeudándose con esta institución. Y muchas veces, a veces reciben los recursos. Y algo muy importante que no está dentro de coste, la parte de coste, cómo se distribuye la parte del presupuesto a las municipalidades, es que hablan de coste del 90% para programas, proyectos, y un 10% para financiamiento. O sea, no hay un rubro que diga pago de deuda. Entonces se endeudan y muchas veces las autoridades municipales terminan agarrando no solo el 10%, más del 90% que le entreguen para poder cubrir esos préstamos que hacen, porque hubo una lluvia copiosa en el invierno, se hubo un puente, tuvieron que asistir a ese puente y bueno. Aparte, agreguémosle a veces la mala administración, que vienen, hacen los préstamos y hacen un puente no como realmente debería de ser y comienza a entrar la corrupción y al final terminan las municipalidades bien endeudadas. Caso contrario que se ve dentro de, como lo establece la ley 482 de gobiernos autónomos municipales y como realmente lo establece el Código Municipal, ¿va? Estamos ahí, al hacer una comparación, vemos totalmente diferente cómo se manejan los recursos del Estado. Cómo se da la gestión pública ya a este nivel, tenemos las formas de la estructura y la constitución de los niveles. Tenemos los territoriales, que son la parte general, y aquí tenemos el gobierno nacional como tal, los gobiernos subnacionales, y vamos a ver la forma de constitución, la designación, delegación, desconcentración, elección popular, representación, descentralización. En el departamento, la prefectura, consejo departamental, el prefecto, la estructura no existe. Eso lo estoy revisando en ley. La provincia, su prefecto no existe y la sección de provincia, el corregidor, y a través del gobierno municipal están los alcaldes y los concejales. ¿Me faltó alguno? ¿Alguien que me apoye? ¿Alguien que participe? ¿Están todos? ¿Estamos bien con esto de la gestión pública a nivel de la estructura de los niveles de gobierno central y descentralizado? Sí. Ok, gracias, Ronaldo. El día de mañana vamos a ver ya la administración pública a nivel de Bolivia. Allá ya nos centramos directamente con ustedes. Vamos a ver mucho lo que es la Constitución. Mañana sí tienen que tener la consulta porque vamos a ver cada una de la participación ciudadana, el Poder Judicial, Legislativo. Vamos a ver también lo que es el Estado en su contexto general y vamos a ver cómo la ley rige esa gestión pública a través de vamos a hacer un esquema para poder ir a hacer la observancia para cómo determina la ley cada uno de esta gestión. Importante que todos participen. Son bastantes artículos lo que vamos a ver. Nos tiene que alcanzar el tiempo porque es la parte fundamental de la administración pública que se da en Bolivia. Entonces, vamos a ver quiénes están. Les voy a preguntando. Hay una pregunta. Primero veamos. Dicen, no entendí la tarea. ¿Me puede explicar? Sí. Miren, pues. Para mañana, ahora tenemos 35, hay más. Para mañana, cada quien elige cualquiera de estas 6 opciones: monarquía constitucional, república federal presidencial, república parlamentaria, república presidencial, república semipresidencial o república socialista. Cualquiera de estas 6 tipos de administración pública en América Latina. Y me trae el contexto en una hoja con su nombre. ¿Qué se entiende por monarquía constitucional? ¿Mm? Investigan esa parte
cómo está constituida, qué es lo que debemos saber de cómo se compone esa monarquía. Y así se van a ir por la República Federal, y cada quien, el que elige, no van a agarrar las 6, sino, por ejemplo, Liber escoge una y se va a ir a la República Presidencial y va a hablar solo de la República Presidencial. Alina va a elegir la República Semipresidencial y solo va a desarrollar esa. Ronaldo, Alba van a elegir, por ejemplo, la República Federal y cada uno solo va a hacer lo de la República Federal. Eso lo vamos a ver. Ahorita vamos a... Dicen una preguntita. ¿Sí? Más o menos, ¿qué punto vamos a desarrollar de cada, bueno, del subtítulo que hagamos, qué puntos vamos a desarrollar? O en general todo de ese Sí. subtítulo. Usted me dice, mire, la presidencia consiste en tal es incluso lo tiene en la Constitución o un diccionario y saca esta parte y me hace una referencia de qué entendió por ese tipo de gobierno, ¿eh? Ok, Lisen, gracias. Y me lo mandan a este correo, edgarmrubio@hotmail.com, porque todavía no estoy en la plataforma. Dicen, disculpe, ¿hasta qué hora tenemos para enviarle? Tiene todo mañana hasta el domingo. ¿Sí? Ah, ya, gracias, Lisa. Ok. Vamos a ver, hay una pregunta. Jocelyn, ahorita voy a ver. Voy porque ahorita estoy viendo esto. Que se me vaya, porque es importante ver quiénes están. Hoy tenemos 35, que dice que está la mayoría. Comenzamos. Mariel Benavides. Presente. Gracias. Ronaldo, está porque me contestó. Shadi Cáceres. Aquí dicen presente. Gracias. Jocelyn ya me escribió que se está presente. Oscar Calderón. Presente. Gracias. Jocelyn Adriana. Buenas noches, Licen, presente. Gracias. Tengo a Sandra Cárdenas. Presente, Licen. Gracias. David Cava. Presente, Licen. Me contestó, usted está aquí. Lady Cerezo. Presente, Licen. Gracias. Luisa Condori. ¿Vino Luisa? Sí me contestó. Claro. María Luz Flores. Aquí Licen, presente. Gracias. Daisy Flores. Presente, Licen. Gracias. Alina García González. Presente, Licen. Gracias. Remy Rinaldo Hinojosa. ¿No? Emily Martínez. Presente, Licen. Ok. Mayelin Medina. Presente, Licen. Ok, gracias. Maruchi Morales. Presente, Licen. Gracias. Gabriel Navarro. Erwin Oronos. Erwin. Daniela Padilla. Presente, Licen. Ok. Lucía Póveda.
Juvenal Puma. María Alejandra Querejazú. Presente, Licen. Gracias. Verónica Rivera. Ah, me contestó. Presente, Licen. Santuza. Ciro me contestó. Mirta Ruiz. Presente, Licen. Gracias. Peter me contestó. Jessica Sandoval. Marlene Cifuentes. Presente, Licen. Gracias. Janet Solís me contestó. Está Sí, aquí. Licen. Me contestó, está aquí. Sonia Vallejo. Presente, Licen. Gracias. Alba Bedia me contestó, está aquí. Presente, Licen. Nancy Vela me contestó, está aquí. Y Ana Verónica Zamudio. ¿Me faltó alguien? Lice, buenas noches. Ajá. Bejarano Weimar. Ok, Luis. Ok, Luis. 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 No. Weimar. No lo tengo. Voy a hablar a la administración porque no lo tengo en el listado, pero lo voy a anotar. Luis Weimar. Okay. ¿Alguien más que no lo haya llamado? Yo, Licen Ervin Oro, no sé si me escuchó. Dice presente. No, vamos a ver. Vamos a revisar. Ervin. Así ya lo había marcado. ¿Todos están? Vamos a ver, hay un chat. Casi alguien no. Santuza. Ahí está, ya incluida. Creo que ahí estamos todos. Vemos mañana, por favor, la Constitución. La participación tiene que ser fluida. Vamos a ver artículo por artículo, vamos a analizar, ver qué es lo que dice la Constitución, vamos a hacer el análisis como lo hemos hecho. Y les agradezco su participación. Ya tenemos la tercera clase, nos queda 2, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Tal vez mañana dedicamos bien a ver lo del tema del trabajo. El trabajo final vale 40 puntos. Necesitamos ver que vayan pensando ya cuál va a ser su tema. Y luego del tema, pues ya se les aprueba y ya comienzan ustedes a trabajar porque es un trabajo completo con su carátula, índice, marco conceptual, sus conclusiones, su bibliografía, edografía, cuadros, anexos y su carátula como tal. ¿Estamos? Sí, Licen. Ok. Muchas Está gracias bien, a todos. Pasan feliz noche. Hasta luego, Licen. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Nos vemos mañana.